Vamos a resolver el ejercicio B2 de la prueba de física de la EBAU de Andalucía que salió en junio de 2023. Como puedes ver, se trata de un ejercicio que lo podemos meter dentro de lo que sería la interacción eléctrica y magnética. Y más concretamente estaríamos en cuanto a lo que va a ser la interacción entre los campos eléctricos que se forman cuando hay corrientes eléctricas. Tenemos dos apartados y en el primero de los apartados nos dicen que hay dos hilos conductores rectilíneos paralelos y que están separados a una distancia determinada. Vamos a tener en cada uno de ellos una corriente que es igual y tenemos que explicar razonadamente y apoyándonos en un esquema si puede ser cero el campo magnético en algún punto entre los dos hilos, suponiendo que, y hay dos casos, que los sentidos son iguales y que los sentidos son opuestos. Vamos a ver que este primer apartado se puede resolver en base a precisamente esos esquemas que nos dice el enunciado. La segunda parte nos dice, ya sí, nos va, digamos, al detalle dando datos, que hay dos conductores rectilíneos paralelos, por lo que circula la misma intensidad de corriente. Eso va a ser un dato importante y que están separados a una distancia de 20 centímetros. Y además nos dice que se atraen con una fuerza por unidad de longitud que es de un valor conocido. Tendremos que justificar el sentido de la corriente en ambos hilos representando un esquema del campo magnético y la fuerza entre ambos. Y, en segundo lugar, calcular el valor de la intensidad de corriente que circula por cada conductor. Sin más, lo que vamos a hacer es irnos ya a resolver el primer apartado. Nos centramos, por lo tanto, en el apartado A y tendremos que hacer un esquema en el que haya dos hilos conductores que son rectilíneos y paralelos, que están separados a una distancia y en los que hay corrientes de la misma intensidad. Vamos a hacerlo para cuando son esas corrientes del mismo sentido y cuando son de sentido opuesto. Vamos a empezar por el primero de los casos que sería para el mismo sentido. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir a lo que sería el caso que llamaremos I, que es el primer inciso de este apartado, y vamos a poner el esquema. Yo ya te lo he preparado para que lo puedas ver y fíjate cómo quedaría. Tendríamos los dos hilos y, muy importante, si usas la regla de la mano derecha, poniendo el dedo pulgar en el sentido de lo que sería la intensidad de cada hilo, verás que vas a obtener con el resto de los dedos los vectores que he dibujado como B1 y B2. Los he puesto en un punto entre ambos hilos conductores, como puedes ver. Fíjate que esto es importante porque de esta manera, ¿verdad? Si nos venimos a lo que sería esta parte del centro, vamos a marcarla aquí con un color como el color azul, por ejemplo. En este punto de aquí, puedes ver que dibujamos cada uno de los vectores y el vector del campo magnético que produce este hilo de aquí que hemos llamado, en el que circula la corriente I1, sería el vector que ponemos aquí como B1, para la intensidad I2 sería el vector que colocamos aquí como B2. Fíjate que se trata de vectores que son del mismo módulo y la misma dirección, pero sentido contrario. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Pues porque si tienen sentidos opuestos, vamos a verlo aquí, ¿verdad? Como B1 y B2 hemos dicho que son exactamente iguales, pero tienen sentidos opuestos, sí que podríamos decir que existe la posibilidad de que el campo total, es decir, la suma de ambos vectores, sea igual a cero, que es precisamente lo que tenemos que digamos, razonar en base al esquema. Así que esta situación sí que podría dar lugar a que haya un punto entre ambos hilos conductores en el cual el campo magnético sea nulo. Nos vamos ahora al apartado 2 y hacemos exactamente igual. Hacemos nuestro esquema. Como puedes ver, se trata de un esquema muy similar al anterior, en el que las intensidades ahora, la intensidad I1 e I2, tienen signos, digamos, o sentidos contrarios, que es el segundo inciso. Insisto, haciendo, ¿verdad? Buscando ese campo magnético en el punto que está, digamos, entre ambos hilos y haciéndolo con la regla de la mano derecha, apuntando con el dedo pulgar en este caso, por ejemplo, hacia arriba. Para el caso de I1, el vector B1 que lo tenemos aquí no cambia,
Por eso está pintado en el mismo sitio. Sin embargo, al hacerlo para el hilo con I2, verías que sí que cambia. Cuando lo haces, el sentido de B2 ha cambiado también. Entonces fíjate que tienes una situación en la cual B1 y B2 ahora tienen el mismo sentido. B1 y B2 tienen el mismo sentido. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no es posible, ¿verdad?, que la suma de ambos sea un vector que fuera cero, sino que va a ser siempre una suma distinta de cero. Así que podríamos decir que haciendo ambos esquemas, ¿verdad?, puede ser cero, pero solo en el caso en el que las dos corrientes tengan el mismo sentido. Con esto va a quedar resuelto este primer apartado de nuestro ejercicio. Ya estamos en el segundo apartado de nuestro problema y ahora nos dice que había dos conductores rectilíneos paralelos en los que está circulando la misma intensidad de corriente, que están separados 20 centímetros. Pero es que además se están atrayendo con una fuerza por unidad de longitud que nos dicen que es 5 por 10 elevado a menos 8 newton por metro menos 1. En primer lugar, tenemos que justificar si el sentido de la corriente es el mismo en ambos hilos, representando en un esquema el campo magnético y la fuerza entre ambos. Y después tendremos que calcular el valor de la intensidad de corriente que circula por cada conductor. Así que nos vamos, como no, al primero de los incisos, vamos a marcarlo aquí, y empezamos haciendo los esquemas. Vamos a ver ahora que nos cambia un poco lo que tenemos que representar. Como puedes ver ahora tengo la situación muy similar a la de antes. Tenemos aquí, vamos a poner ahora que las intensidades tienen la misma, digamos, el mismo sentido, ¿verdad? Las dos van apuntando hacia arriba, por ejemplo, y tendríamos que el campo que crea, por ejemplo, la corriente I1, lo voy a dibujar sobre el hilo I2, que lo tenemos aquí. Es el mismo sentido que hacíamos antes, ¿verdad? Con la regla de la mano derecha, apuntando con el pulgar hacia arriba, verías que el resto de los dedos te marca el sentido que está puesto aquí para B1. Y para B2 es exactamente lo mismo, pero con el sentido de I2. Bien, ¿cómo puedo yo representar o saber cuál es el sentido de las fuerzas F1 y F2? Lo vas a hacer a partir de la expresión de la fuerza magnética. Te recuerdo que la fuerza magnética la puedes poner como el producto de la intensidad, que es un escalar, y ahora haríamos el producto vectorial de, vamos a llamarle L, que es la dirección del conductor, del hilo conductor, y B, que sería el campo magnético. Date cuenta que cuando haces un producto vectorial de dos vectores, tienes otro vector que es perpendicular a los dos que estás multiplicando. Así que la única posibilidad para la fuerza magnética habría que situarla, como tú lo estás viendo aquí en el esquema, en el plano que, digamos, contiene la situación que está marcado en el esquema. Así que esa sería la dirección de las fuerzas magnéticas. Pero, ¿cómo hacemos el sentido? Vamos a hacerlo aplicando nuevamente la regla de la mano derecha. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como estoy multiplicando, como ves aquí, L por B, lo que tengo que hacer es llevar el hilo conductor, ¿vale? Lo tengo que llevar sobre el vector, te lo voy a marcar aquí, que sería el vector B2. Y fíjate qué es lo que va a ocurrir cuando hago eso. Si pongo, en este caso ahora, lo que serían los dedos, el resto de los dedos, y los llevo en sentido que vaya desde I1 hasta B2, verás que el pulgar apunta en la dirección y en el sentido que está aquí marcado para F1. Esa es la forma de poder determinar aquí el sentido del vector fuerza magnética, que sería F1. Y haríamos lo mismo para el segundo hilo conductor. Ahora habría que hacer I2 sobre B1. Y si haces esto, verías que al poner esos dedos en ese sentido, ¿verdad?, el dedo pulgar te apunta donde marca aquí F2. Así que puedes ver que en esta situación en la cual los dos conductores tienen la corriente hacia el mismo sentido, las dos fuerzas tienen sentido contrario y son fuerzas, por lo tanto, que serían de atracción. ¿Y qué pasaría si tienen sentido contrario las corrientes? Vamos a hacer también el esquema, por supuesto. Aquí lo puedes ver. ¿Qué ocurre? Vamos a dar el mismo sentido a I1. Por lo tanto, en nuestro caso, si yo le doy el mismo sentido, pues B1 va a tomar el mismo sentido que teníamos antes. Y ahora sí, es importante, ¿verdad? Fíjate que yo tendría que hacer, en este caso, algo parecido a lo que hacíamos antes.
Vamos a poner ahora el hilo conductor 1, lo marco aquí, sobre el campo magnético 2. El campo magnético, como puedes ver, ha variado su sentido. Es justo el contrario que en el esquema anterior. Eso se debe a que I2 también cambia el sentido y eso lo hemos visto en la primera parte del ejercicio. Así que si hacemos ahora, recuerda, L, es decir, el hilo sobre B2, verás que el dedo pulgar apunta ahora hacia afuera, que lo tienes aquí. De la misma manera, podríamos hacer para el caso de L sobre B1. Pero mucho cuidado, ten en cuenta que ahora el sentido de I2 es hacia abajo. Es decir, tendríamos que hacer el movimiento, te lo voy a pintar aquí, así. Ese sería el sentido que tienen que tomar tus dedos. Si lo haces, ¿verdad? Verás que al hacer este L, este hilo conductor sobre B, lo que vas a hacer es que vas a obtener, ahora sí, al hacer ese sentido, F2 hacia afuera. Ese cambio es importante. Claro, cuando haces bien esta asignación, ¿verdad?, de los sentidos de las fuerzas magnéticas, te das cuenta de que son fuerzas que son de repulsión, apuntan en sentidos contrarios. Así que la conclusión sería que va a ser posible que, ¿verdad?, digamos que esta fuerza de atracción entre ambos conductores solo y exclusivamente para el primer caso. Es decir, cuando las intensidades tienen el mismo sentido. Con esto queda resuelto el primer inciso del segundo apartado. Ahora sí, nos vamos al segundo inciso, vamos a acabar nuestro ejercicio. Nos dicen que tenemos que calcular ahora el valor de esa, ¿verdad?, de esa fuerza, el valor de la intensidad debida a esa fuerza de interacción. Recuerda que la fuerza que nos están dando es de fuerza por unidad de longitud. Vamos a la expresión de la fuerza magnética, que es la que hemos dicho antes, y tendríamos que esta fuerza magnética, que es un vector, va a ser el valor de la intensidad por, y ahora sería L por B. Esta expresión la hemos visto en el inciso anterior. Pero es que además yo sé que el campo magnético debido a un hilo conductor es de esta forma, que sería mu0 por I partido por 2pi por D. Te podrías estar preguntando que por qué pongo I solamente, porque nos dicen que es la misma corriente por ambos hilos. Si no fuera así, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estuviera refiriéndome al hilo que tiene la intensidad 1, la fuerza magnética que estaría dependiendo de lo que sería el valor de I1 y del campo 2, ¿vale? Del campo 2. Es decir, lo podemos poner aquí abajo el subíndice y aquí aparecería la intensidad 2. Porque en el esquema, como puedes ver, ¿verdad?, I1 está, digamos, lo vamos a poner aquí, I1 está relacionado con el campo B2. Eso es algo que tendrías que tener en cuenta si no fuesen las mismas intensidades, pero, insisto, en este caso no hay problema. Cuando yo vaya a hacer ahora lo que sería el módulo de la fuerza magnética, fíjate que vas a poder tener lo siguiente, y sería mu0 por, claro, si hemos puesto solamente I, pues tendríamos arriba I cuadrado, porque son los mismos valores de la intensidad, 2pi por D y por L. Este va a ser el módulo de esa fuerza magnética. Una vez que tengo esto, lo siguiente que voy a hacer, y es importante, es que voy a, digamos, a despejar, este valor de la L que acabo de poner aquí, ¿verdad?, me lo voy a llevar al primer miembro. De esta manera lo que voy a obtener sería el cociente de la fuerza magnética partido por la longitud, y esto es igual a, hemos dicho antes, mu0 partido por 2pi por D por el valor de la intensidad al cuadrado. Esto lo hago ¿por qué? Pues porque este es el dato que me da a mí el enunciado. Este es el dato que te voy a marcar aquí, que me dicen que es la fuerza por unidad de longitud. De esta manera podríamos despejar ahora sí el valor de la intensidad de corriente, que es lo que yo quiero calcular. Entonces la intensidad de corriente en nuestro caso sería la raíz cuadrada de, vamos a poner ahora, 2pi por D partido por mu0, y aquí vamos a poner que sería el cociente de la fuerza magnética por unidad de longitud. Yo creo que ya estás viendo, ¿verdad?, qué es lo que me queda que hacer. Tan solo voy a sustituir los datos que conozco. Nos venimos aquí y tendríamos que esta intensidad que quiero calcular va a ser, vamos a ponernos aquí una raíz cuadrada bastante grandota, y sería por lo tanto 2pi por 0.2 metros. Recuerda que hay que trabajar en el Sistema Internacional de Unidades. Debajo, pues pondríamos ahora 4pi
por y 10 elevado a menos 7, y vamos a poner aquí Tesla por metro y por amperio menos 1, ¿vale? Estas serían las unidades que vamos a manejar. Y ahora vamos a multiplicar por el valor que nos daba el enunciado, que era 5 por 10 elevado a menos 8, y tendríamos aquí newton por metro menos 1. Ya tengo dentro todo lo que necesito. Vamos a trabajar con las unidades. Los newton serían culombio por metro por segundo menos 1 y por Tesla. Que esto también lo podríamos poner como, si quisiéramos, con las siglas metro por amperio y por Tesla, ¿verdad? Mat. Y abajo tendríamos que los Tesla se pueden escribir como newton por amperio menos 1 y por metro menos 1. Así que fíjate que podríamos, en nuestro caso, ¿verdad? Venirnos aquí y donde pone newton colocar eso. Así que fíjate lo que voy a hacer. Por un lado, vamos a cancelar estos metros con metros que tenemos aquí abajo. Y ahora lo vamos a poner aquí en este otro color. Tendríamos lo que venían siendo los newton, ¿verdad? Que hemos dicho antes, que las vamos a poner como metro por amperio y por Tesla. Y esto lo tendríamos aquí dividido por, como puedes ver, Tesla por amperio menos 1 y por metro menos 1. Aquí tenemos también el metro menos 1. Así que fíjate que podríamos simplificar metro con metro menos 1. Podríamos quitar también, cancelar los Tesla con Tesla, y tendríamos amperio por amperio dividido por amperio menos 1, que es amperio al cuadrado. De esta forma, cuando hagas la operación, vas a tener que el resultado sería, en nuestro caso, 0.22. 0.22, pero la unidad que te queda son amperios, que es justo lo que estabas calculando, que es una intensidad de corriente. Con esto queda resuelto este segundo ejercicio. Si te ha gustado, por favor, le das al me gusta, y si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.